nombre es Josué de Jesús García García. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre el último parcial de la clase de la historia de la psicología. Pues inicialmente en este cuatrimestre fue más enfocado como en teorías y distintas cosas que pues cada psicólogo tenía, claro. Y en esta ocasión pues se enfocaron más como ya en psicólogos de otro lado, como estadounidenses. El principio era como más alemanes o en general como europeos, vaya. Entonces, por este momento, pues iniciamos con un psicólogo que también a lo largo de todo este aprendizaje del mes, pues observamos y escuchamos su nombre. Pues sí, claramente pues su nombre era William James. Como tal, pues él no tuvo tanta, pues sí, no fue tan grande como los demás psicólogos. ¿Por qué? Porque pues él sí fue el primer psicólogo pues grande o famoso estadounidense, claro, pero pues la razón principal y más grande por la que se hizo famoso pues fue por este libro que escribió, que pues se hizo pues muy importante para los psicólogos estadounidenses, vaya, pues porque como comentó, pues fue uno de los primeros y pues esa fue como su obra más importante, ya que él no era como de hacer experimentos como los demás, sino él era más como de algo, pues usando más metáforas que se fueron transformando en cosas clásicas. Y más que nada, pues eso fue lo que le hizo diferente a los demás. Uno de sus conceptos fundamentales son la corriente de flujo. Esta era ¿cómo les explico? Pues que la mente no es una suma de elementos, sino un flujo continuo, personal, dinámico y cambiante. Pues esta fue como su principal aportación que les digo, porque pues él era más como de una persona visual y no experimental, sino como que él veía cómo actuábamos nosotros los humanos y eso fue lo que lo hacía diferente. Él hablaba de diferentes cosas como los hábitos, las emociones, que no lloramos porque estábamos tristes, sino estamos tristes porque estamos llorando. Y eso fue como uno de los principales. ¿Hábitos a qué me refiero? Pues que nosotros como humanos agarramos hábitos que nos hacen adaptarnos a la sociedad o en donde pertenecemos. También por otra parte vimos un video sobre la conciencia, que hablaba que la conciencia no viene justamente desde el cerebro, sino es solamente un filtro de una conciencia que existe más allá del cuerpo físico. Esta idea pues contradice lo científico y lo que todos conocemos, que pues principalmente todo viene de nuestro cerebro, que afirma que la conciencia surge únicamente de los procesos neuronales, vaya. También explica que la ciencia no explica en su 100% qué es la conciencia. A pesar de conocer el cerebro mejor que nunca, no se ha logrado explicar cómo la actividad eléctrica pues se convierte en experiencias subjetivas como emociones, pensamientos, sensaciones y percepciones del yo. La ciencia pues como tal propone que la conciencia es el producto de la actividad neuronal. Obviamente, ¿a qué se refiere? Pues a que todo esto viene desde nuestras neuronas. Pero el video argumenta que pues no han tenido un fundamento exacto para poder decir, no, pues sabes qué, funciona de tal manera, funciona de tal cosa, y pues tiene fallas aún. Y esto es muy gracioso porque pues cuánto tiempo llevamos experimentando nuestra conciencia, nuestra mente, cómo trabaja nuestro cerebro y pues el video como que nos muestra más
evidencias para cuestionarnos del modelo tradicional que nos da la ciencia para entender un poco más cómo es que recibimos todo esto a nuestra cabeza. Y también propone que el cerebro funciona como receptor, o como un filtro de una conciencia que ya existe. O sea, esto no solamente es como un lugar por donde pasa la información, o justamente como todas las cosas por lo que pasa, pues necesitamos un filtro para que llegue al 100%. Y esto es lo que nos explica, o sea que no está como ahí plasmado ya al 100%, sino como que pues pasa por este filtro que es nuestro cerebro para poder hacer una experiencia completa. Y como últimos temas y todas esas cosas vimos el funcionalismo, que este funcionalismo viene desde Estados Unidos claramente. Como les digo, aquí nos estamos enfocando más en cosas de otros países, sino justamente en Europa. Eh, obviamente ya viéndose desde otra perspectiva y con otros pensamientos, entonces ya está como más completo toda la información. Como último punto, pues pudimos ver este video sobre Edward, que fue un psicólogo estadounidense que estudió cómo aprendemos los seres vivos, especialmente observando animales mediante experimentos de ensayo y error. Uno de los principales pues fue este experimento pues del gato, ¿no? Y entre otras cosas que pues leyes y pues estas leyes de ley del afecto, ley del ejercicio, ley de la disposición, cómo relacionas estas leyes con los aprendizajes. Pues él creía que los aprendizajes consisten en conexiones entre estímulos y respuestas. Cuando una respuesta trae satisfacción, la conexión se fortalece. Cuando no hay satisfacción, no hay castigo. Y pues se debilita, y esto ocurre a través de la práctica y la experiencia, justamente como lo mencionaba aquí pues este experimento con el gato, ¿no? Él se centraba pues principalmente pues estos experimentos con animales, más no con humanos. Entonces podíamos ver algunos comportamientos que pues eran muy similares entre nosotros y pues los animales. Y en contexto, pues esto es un poco de lo que aprendimos en este último cuatrimestre de la historia de la psicología. Espero pues que haya quedado claro un poco de lo que es y lo que fue este pase por la materia de la historia de la psicología. Espero se haya dado a entender bien y espero que todos se encuentren bien.